Bueno, chicas, ya podemos grabar la clase, entonces ahora sí podemos continuar. Entonces, hablábamos del saber. Bueno, entonces, vamos a devolvernos un poquito para la grabación. Bueno, entonces, hablábamos de que ya hicimos el recorrido frente a los principios pedagógicos de primera infancia, abordamos lo de la clase pasada y hablamos que estos principios pedagógicos son generales, ¿sí? Para toda la educación preescolar, primaria, bachillerato y universidad profesional. Entonces, hablamos de los principios pedagógicos como esas condiciones esenciales que tenemos para la implementación de unos aprendizajes y que esto viene implementado desde el currículo, que el currículo es el orden de los procesos que nosotros vamos a generar, como el currículo de la formación de lo que yo espero que ustedes generen, ¿sí? Hablamos de unas habilidades, de unos aprendizajes y que ese currículo y esos principios me llevan a que a generar una transformación docente, el logro de los aprendizajes y la mejora para la calidad educativa. Hablábamos del saber, que generábamos un saber ser, un saber hacer y un saber ser, saber y un saber hacer. Que hablábamos del saber. Entonces, les decía, se define como la puesta en acción del conjunto de herramientas para procesar una información, que siempre hablamos de aprendizaje significativo, sin importar la edad a quien nosotros vayamos a dirigir las actividades. Ustedes están formándose como licenciadas en primera infancia, pero ustedes perfectamente le pueden dictar clases a niños y niñas de primaria, de un cuarto de primaria, de un quinto de primaria, tercero, en fin. Que yo estoy formada como licenciada en educación para la primera infancia y estoy capacitándolas a ustedes. Que hablábamos de estas expectativas individuales que son fundamentales y que son propias de la capacidad y de los requerimientos de mi grupo y de mis estudiantes. Entonces yo les preguntaba, ¿qué las tiene ustedes acá estudiando primera infancia? Mónica me decía, la capacidad que tengo para tener un buen dominio de grupo en los niños, la capacidad que tengo para interactuar con las familias. ¿Listo? También se puede dar que esas capacidades son la capacidad de paciencia que tengo para poder generar aprendizajes y de los requerimientos. Entonces yo les decía, como mi currículo viene enfocado hacia primera infancia, yo no podría estar dictándole clases de primera infancia a los de veterinaria, a los de sistemas, ¿sí? ¿Por qué? Porque mi currículo no viene enfocado a formar estudiantes en esas áreas del conocimiento. Mi área de conocimiento es la pedagogía, la educación en primera infancia como tal. Bueno, entonces, este saber dentro del ámbito de las competencias se caracteriza por la puesta en acción de estrategias para procesar el conocimiento. ¿Mediante qué? Mediante una planeación. Entonces, ustedes ya comprenden que estas características y estas competencias se buscan a partir de una planeación. Esa planeación es entender desde dónde yo voy a partir y hacia dónde voy a llegar. Pero en ese transcurso yo me planteo un objetivo. Entonces los niños y las niñas van a aprenderse los números de manera secuencial del 1 al 5. ¿Listo? Ya tengo mis competencias propuestas. Entonces, ahora yo voy a buscar unas estrategias que me van a llegar a ese objetivo final. Por ejemplo, Luz Marina, ¿cuál sería una estrategia pedagógica que tú utilizarías para llegar a ese objetivo final? Que es que los niños y las niñas generen un conteo del 1 al 5 de manera secuencial y correcta. Todas van a pensar en una propuesta pedagógica, una estrategia que ustedes lo van a generar desde una planeación. Entonces, ¿cuántas somos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Listo. Entonces, empecemos. Noemí. Profe, pues yo implementaría como una, ¿qué le digo yo? Pues yo en el jardín que trabajaba, profe, para enseñarle a los niños los números, lo hacíamos en forma de canto y les mostrábamos como el número, la figura del número y ellos iban
diciendo lo que nosotros les íbamos enseñando. Listo, Noemí. Entonces, una estrategia que tú utilizarías sería una canción. ¿Listo? Sí, señora. ¿Cuál sería la tuya? ¿Cuál sería esa estrategia que te llevaría? Profe, la mía podría ser con títeres. ¿Pero qué? ¿Con títeres cómo? Plantéame esa actividad. Aterrízame la actividad. Digamos, Noemí me dijo, yo la haría con canciones, profe. Listo. Entonces ella me dijo todos los días, listo. Ahora tú me dices con títeres. ¿Pero qué? ¿Qué hacen los títeres? ¿Qué rol van a cumplir los títeres? ¿Cómo le van a enseñar a partir de los títeres el conteo? Piénsate la actividad. Voy a pensar la profe, le digo. Dianita, Profe, yo utilizaría imágenes y videos. tú estarías, disculpa, No te escucho bien, profe. estarías- No te escucho bien. No te escucho muy lejos, profe. ¿qué utilizarías? No, profe. Sí, te escucho como lejos, como muy bajito. Mónica, ¿me escuchas igual de bajito? Ya te escuché, profe, ya. Ah, ok. Dianita, ¿cuál sería tu actividad? Que lleves Mi a los niños. actividad sería, primero Qué les pena, mostraría un video. es que Primero hay les un mostrar, pitido y no nos deja escuchar bien. No sé, es como un audio que está prendido. ¿Quién tiene el audio prendido? Es que acá no Qué estoy pena, bien. Diana, por interrumpirla. Tranquila. Listo, Dianita. Cuéntame, ¿cuál era la tuya? profe, primero les mostraría el video del conteo de los animales, pues nosotros sabemos que a ellos les atrae mucho las imágenes de colores y los videos. De ahí les mostraría las fichas para que ellos empiecen a visualizar, a reconocer el número. Bueno, pero hoy me estás haciendo dos actividades, solo una. Una y aterrízala. Todas van a aterrizar una actividad. ¿Listo? Bueno, entonces la del video, profe, porque a ellos a los niños Pero ellos interactúan. ahí estarías involucrándola al igual que como con la canción, ¿no? Porque sería como el mismo proceso, un video. Bueno, entonces sí, profe, sí, tienes la Tú razón. habías Entonces, mostrado ahorita algo, tú habías planteado una actividad que era con los animales. Claro, aterrízalo con los animales. Animales de la granja. Vamos a contar 5 animales de la granja. Vamos a nombrar el pollo es el 1, el caballo es el 2, y de esta manera el niño va a empezar a generar un conteo. ¿Listo? así sucesivamente, sí, profe. Asociación. Ya lo hiciste con los animales, ya lo hicimos con una canción. Mónica, ¿cómo lo harías tú? Pues yo lo haría ¿con qué? Con materiales didácticos. ¿Cómo cuáles? Como fichas o como tarjetas. O sea, pondría en una tarjetica, digamos, el número 5 y que con un dibujo, con alguna cantidad o algo así, representen el número. Ok, perfecto, listo. Gladys, ¿cómo lo harías tú? Pues esa actividad casi la hacíamos a diario. Cuando estábamos en presencialidad, yo lo hacía para saber cuántos niños vinieron hoy. Entonces yo llamaba a lista y ponían y les contaba las cabecitas y ellos
ponía, digamos, a un niño a que repitiera cuántos vinieron, ¿no? Y así identificaban el amiguito y cuántos niños habían ese día. Perfecto, listo. ¿A partir de qué? De ellos siendo los propios autores del conteo. Entonces, me cuento yo y cuento a mis compañeros. Noemí ya me habló, ¿verdad? Patricia, ¿cómo lo manejarías tú? Con témpera, profe, con ¿Cómo? témperas. A cada niño le daría una hojita y que se dibujara el cuerpo o la familia. Mm, Contando los que hacen parte de la familia. Sí, señora. O sea, digamos, Dibuja a tu mamá. dibuja a tu Eh, mamá, va a ser el o uno, dibuja a tu papá, y bueno, si son sí. tres, me imagino que empezaríamos a trabajar con los otros miembros de la familia, Ah, tíos, primos, abuelos. y ahí sería, pues, sí, el manejo de la témpera y del pincel o de los deditos. Con los dedos ellos podrían dibujar. Bueno, vamos a quitarle un poquito el hecho de con qué van a decorar su dibujo. Es más el hecho del conteo, ¿sí? Entonces ya aterrízala de esta manera. Vamos a contar 5 miembros de tu familia. En este caso, el fuerte es la familia, ¿sí? No importa con qué los vayan a colorear. El hecho es que el niño, a partir de 5 miembros, va a empezar un conteo. ¿Listo? Listo. Luz Marina, cuéntame, ¿cómo lo haría trabajando con títeres? Luz Marina. Bueno, vamos a ayudarle a Luz Marina. Yo lo trabajaría con títeres como una actividad donde a partir de una representación de una obra teatral de títeres, los Profe, niños qué van a... pena, es que no podía activar el micrófono, se me dificulta acá en el celular. Yo había pensado con títeres de palo y clasificar los animales de de la jungla o de la selva, profe. Ok, listo. Esa es una muy buena opción. Otra opción es la que les iba a contar. Podemos perfectamente narrar una historia que tenga 5 elementos y durante todo el recorrido, en la historia va a seguir planificándose en 5 elementos, ¿sí? Entonces tenemos nuestra obra de títeres donde Juan, el títere, nos cuenta que quiere ir a 5 lugares. Entonces, la playa, la selva, la granja, ¿sí? Así, y contamos a partir de una historia. Entonces, el saber está dentro del ambiente, entonces decimos que mediante la planeación, el monitoreo y evaluación. Estas estrategias que ustedes colocan procesan un conocimiento, entonces tenemos la estrategia que colocaron de narrar una historia, de cantar una canción, de enumerar a los miembros de la familia. Me debe generar un conocimiento a mi objetivo. ¿Cuál es? Pues el que puedan generar un conteo. Que yo debo planear esa actividad. Es importante que planeen la actividad, ¿sí? Que ustedes lleguen y digan, lo primero que voy a hacer es tal cosa. Entonces, digamos, la canción, ¿qué es lo primero que debe identificar Noemí? ¿Qué es lo primero que Noemí debe identificar y debe planear para enseñar una canción? ¿Qué sería lo primero que tú harías, Noemí? Primero sería como enseñarles la canción a los niños, profe. No, lo primero es algo básico. Lo primero que tú haces es buscar una canción que sea de los números, ¿no? Es lo No, sí, profe. Tú tienes que planear. Entonces, dentro de tu planeación está, hombre, voy a enseñar los números, ya sé, es mi objetivo. Pues mi planeación es encontrar una canción acorde al tema, ¿no? Por ejemplo, Mónica, ¿cuál sería tu planeación?
porque tú tenías dentro de tu planeación 2 actividades. Dentro de tu planeación, ¿cuál sería ese orden a seguir? ¿Qué harías primero Eh, y qué harías después? Seleccionar los materiales que voy a utilizar. Claro, lo primero es que seleccionas qué materiales vas a utilizar. Lo segundo, ¿qué sería? Lo segundo sería, pues, explicarle a los niños la temática que vamos a hacer y el objetivo que vamos a tener. Exacto. Dentro de tu planeación debes primero mostrarles las imágenes a los niños para que ellos relacionen y le debes explicar qué vamos a hacer. Vamos a hablar del conteo para que los niños, a partir de esa planeación que nosotras tenemos, ellos vayan el paso a paso. Porque qué tal yo llegue y diga, no, pues el objetivo es que los niños van a cantar una canción con los números. Y llego a mi clase y yo no he planeado el cómo lo voy a hacer, ya sé el qué voy a hacer. ¿Qué voy a hacer? Voy a enseñar los números del 1 al 5. ¿Y para qué lo voy a hacer? Para generar un conteo consecutivo. Pero ¿cómo voy a ese cómo? ¿Cómo yo voy a llegar a ese objetivo final? Pues yo debo decir, listo, voy a cantar. Y si llegó el momento y no tengo una canción apropiada para los niños y las niñas para cantar, pues ¿cómo voy a generar ese aprendizaje? ¿Verdad? Entonces, esas estrategias y ese saber deben venir ¿de qué? De una planeación. Si yo tengo una planeación coherente con los contenidos, pues asimismo voy a generar unos aprendizajes. Voy a generar ahora un monitoreo, que si yo canto la canción, el niño sí la está cantando, que si Mónica está mostrando las imágenes, sí las están viendo, que si Patricia colocó a los niños y las niñas a hacer un reconocimiento de su familia, el niño sí identifica ese miembro. ¿Listo? Y una evaluación. ¿Cómo genero la evaluación? Pues pidiéndole a los niños y niñas que realicen la actividad, que me cuenten, que me generen un conteo consecutivo y correcto frente a los números del 1 al 5. Y la comprensión del problema dentro del contexto. Entonces, yo ahí estoy mirando en ese monitoreo. No es que los niños no me están cantando, es que de pronto la canción no es la adecuada para ellos. Que tal vez los animales de la selva que yo escogí no están generando una trascendencia en el niño, no están siendo significativos. ¿Listo? Hasta ahí es claro, chicas, dudas, preguntas. Claro, profe. Claro. Listo. Entonces, ese saber me brinda a mí que esto que tenemos acá, herramientas. Todo es un conjunto de herramientas que llevan a generar unos aprendizajes. Ahora encontramos el saber hacer. ¿Qué es el saber hacer? La actuación en la realidad, lo que se hace como tal, ya, lo que está inmediato. Se hace de forma sistemática y reflexiva, buscando la consecución de metas de acuerdo con determinados criterios, teniendo en cuenta la eficacia y la eficacia en articulación, la eficiencia, perdón, y la eficacia en articulación con el contexto. ¿Qué es la eficacia? ¿Y qué es la eficiencia? Dianita, investigate qué es la eficiencia. Y Mónica, investigate qué es la eficacia. Ahí rapidito, San Google. Vamos a encontrar esa diferencia. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre la eficiencia y la eficacia? Cuando lo tengan listo me dice Dianita y Mónica. Profe, pues yo encontré que la eficacia es la capacidad de alcanzar el efecto que espera o se desea tras la realización de una acción. Ok. ¿Y qué es la eficiencia, Dianita? Profe, ya.
¿Me escuchas, profe? Te escuchamos. Y es de esas canciones que parecen ¿No fáciles, encontraste? no son fáciles de tocar, no son fáciles de cantar, porque es una canción que al estar construida como está, Moni, ayúdame a buscar qué es la eficiencia. libertad incluso de no siempre entrar. Vamos a comprender esto, la eficiencia y la eficacia, porque estamos diciendo que el saber ser es ya la realidad, lo inmediato, lo que yo estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo. ¿Qué encontraste, Moni? Si me están escuchando, pues así. Bueno, entonces vamos a decir que, ¿qué es la eficiencia? Entonces, la eficiencia se refiere al proceso, ¿sí? Es el proceso que yo llevo. Pero la eficacia es cómo yo lo estoy haciendo. Si esa eficiencia me está llevando a una eficacia. Esa es la diferencia. Eficiencia es, bueno, yo lo hago de manera rápida, listo. Pero si está siendo eficaz, los niños están comprendiendo los contenidos. ¿Sí están comprendiendo la diferencia entre eficiencia y eficacia? Porque yo puedo decir a final de un periodo, listo, los niños yo ya vi, dentro de mi currículo estaba ver el amarillo, los colores primarios, estaba ver el conteo de números. Yo ya hice todas las actividades, soy eficiente, lo hice. Y la eficacia es, ¿en verdad los niños ya saben todos esos contenidos o solo pasaron por ver? ¿Qué tan eficaz llegó a ser el aprendizaje en ese contexto? Yo puedo generar muchos aprendizajes, pero ¿qué tan eficaces, o sea, qué tanta retención del aprendizaje me están dando los niños? ¿Lo están entendiendo, chicas? Sí, señora. Listo. Sí, señora. Saber hacer es saber actuar con respecto a la ejecución de procedimientos específicos para resolver problemas, teniendo como base la planeación y la evaluación. Entonces, la planeación es la herramienta por la cual yo puedo generar ese saber hacer. El saber hacer. Entonces, yo ya sé que debo tener listo cuentos, títeres, un titiritero. Que yo debo tener listo una grabadora y mi canción. Que yo debo tener lista mi cartulina y mis fichas. Que yo debo tener listas las imágenes. Debo prever que los niños me traigan las imágenes de sus 5 familiares. Porque qué tal yo diciéndole a los niños, ven, pero nómbrame otro familiar, tu tía, pongámosle otro nombre a tu tía. Pues si le vamos a cambiar el nombre a la tía, no va a ser tan significativo como que él diga, mi tía es Juana, y es esta, y les voy a mostrar la foto de Juana, mi tía. ¿Sí? La competencia de acción profesional integral a todos los saberes. Entonces acá poníamos una imagen y entonces está los niños interactuando con el mundo, los niños interactuando con el computador, los niños interactuando con las figuras geométricas, ¿listo? Con todo lo que en ese momento está en su contexto. Entonces decimos que supone manejar instrumentos, objetos o conocimientos con pericia activa.
Nosotros debemos tener esa pericia para saber llegar a los niños y que ese aprendizaje sea activo. Que ese saber hacer me lleve a que los niños y las niñas sí generen la atención que yo requiero para realizar la actividad. Que el lenguaje de los niños me dé para que puedan cantar. ¿Listo? ¿Qué posibilita que las causas se realicen o se materialicen en sí? Ahí me quedó mal escrito, perdón. Este saber involucra las capacidades de ensayo y error, de experimentación, de comprobación, de denotación en el terreno, de vivenciar realmente el conocimiento aprendido. Vivenciar ese conocimiento realmente aprendido viene a partir de un ejercicio de evaluación. ¿Listo? De buscar nuevas posibilidades de experiencia a partir del conocimiento previamente asimilado. Entonces, acá ya tenemos como 5 actividades para trabajar el conteo. Que un día vamos a contar a la familia, que un día vamos a contar los animales, que un día vamos a cantar una canción, que vamos a escuchar vamos a leer un cuento a partir de una obra de títeres, vamos a generar un cuento del conteo. ¿Listo? Yo estoy trabajando y estoy comprobando si los niños están comprendiendo el conteo a partir de diferentes experiencias, que no todos los días les voy a contar la misma historia a los niños, sino que mi aprendizaje del conteo viene a partir de otras cosas y va a relacionarse con otras cosas significativas de los niños y las niñas. Ahora decimos que desde esa contingencia para... Señora. Profe, perdón, es que se me fue el internet y que en esto de la eficiencia y eficacia. Ok, listo. Entonces estábamos acá. Les explicaba yo. La eficiencia es la capacidad con la que yo estoy realizando mis actividades, pero la eficacia es, en verdad, los niños están aprendiendo. Entonces te decía, dentro de un currículo, tenemos que los niños de febrero a mayo tienen que aprenderse los colores primarios y tienen que generar un conteo. ¿Listo? Yo vi todos los contenidos así, rápido, fui eficaz. Mis estrategias fueron eficaces. ¿Listo? Entonces, fue eficaz realizar el conteo con familia, fue eficaz realizar el conteo a partir de una canción, pero la eficiencia, ¿los niños aprendieron? Yo pude volar en los contenidos de mi currículo y pude tener las superactividades, pero fue eficaz en el momento que yo realicé y desarrollé la actividad de la familia para los niños. ¿Quedó un aprendizaje? Entonces hablábamos que esa eficacia es si el niño comprendió, ¿sí? Yo puedo ser muy eficiente, puedo hacer las cosas rápido. Es como un ejemplo. Yo puedo, por ejemplo, lavar la loza rápido. En 2 minutos lavé todo el reguero de loza. Soy eficiente. Ahora voy a ir a mirar si mi loza quedó limpia. Estoy hablando de una eficacia, ¿sí? Porque puedo lavar rápido, pero si lavé mal. ¿Lo comprenden desde ese tipo de ejemplo, chicas? Sí, profe, gracias. Sí, señora. Entonces hay maestras que ustedes van a tener 2 párvulos y la maestra de párvulos A, esos niños están volando en las, yo veo que la profe avanza y avanza y avanza en contenidos, está siendo muy eficiente, ¿sí? O sea, los niños, yo veo que les está enseñando las vocales, los números, los animales de la selva, los animales de la granja, pero ¿qué tan eficaz está haciendo esas actividades? ¿Sí está generando un aprendizaje o solo voy pasando en muchos contenidos, pero en los niños no está quedando algo realmente significativo? ¿Listo?
Esa es la diferencia. Nosotras debemos ser las dos. El objetivo es que nosotras las maestras seamos eficientes y eficaces. La eficiencia también viene de cómo yo estoy generando esos procesos. De eso también viene. Porque si yo soy eficiente, puedo generar una eficacia también. Entonces, puede ser también la maestra que está avanzando rápido en sus contenidos y está generando las dos perfectamente. Está generando un proceso de eficiencia y un proceso eficaz, que realmente los niños sí están aprendiendo, pero ¿qué? De que esa eficiencia viene a que está generando actividades significativas, actividades propias del contexto que llevan a los niños a generar un acercamiento más rápido a ese conocimiento, a ese concepto. Entonces, hablábamos que nos generamos unos instrumentos desde la planeación, que esto puede generar actividades de ensayo y error, de que, uy, no, definitivamente me di cuenta que lo de los títeres aún no podemos con los niños. No se puede, ¿por qué? Porque los niños aún no tienen el control de atención pleno para sentarse y mirarme durante 15 minutos. Puede ser ensayo y error. A la próxima ya Luz Marina no va a generar una actividad de títeres con un lapso de tiempo largo, sino que va a cortar el cuento. De manera que esos 10 minutos que los niños están súper concentrados, me van a entender. Y que no voy a utilizar 10 minutos, pero para sentarlos y organizarlos, y el tiempo de concentración se pasó y ya la acción como tal, que era el cuento de títeres, a partir de los animales de la selva, va a generar. Si no, lo perdimos. Nosotros debemos ser en esto tener acá lo que decimos acá, tener esa pericia de entender. Hay grupos que de pronto sus lapsos de atención son muy cortos. Entonces, por ende, yo no puedo generar siempre actividades donde los niños estén en lapsos largos de tiempo mirando un televisor, mirando una obra de títeres, mirando un video. ¿Listo? Entonces decimos que busca nuevas posibilidades de experiencia a partir de un conocimiento previamente asimilado o bien desde la misma contingencia para construir dicho conocimiento. De organización u ordenamiento de las etapas que facilitan la ejecución de un hecho o de un objeto. Esas etapas, lo que hablábamos, esas etapas vienen desarrollándose dentro de la planeación. Entonces, yo soy capaz de entender que para generar ahorita un aprendizaje significativo en los niños y en las niñas a partir de la virtualidad, yo debo tener unos elementos. Entonces, debo tener a la mano un computador, debo tener internet, ¿sí? Yo mejoro los instrumentos para llegar al alcance de los niños. Si yo estuviera en la presencialidad, sería diferente. En la virtualidad, debo manejar otro tipo de actividades que involucren a los niños, pero que a la vez puedan tener esa noción de aprendizaje, de atención. El saber que la educación actual, el saber que la educación actual concibe es un saber dinámico y no estático. ¿Qué significa dinámico? ¿Qué significa dinámico, chicas? Chicas. ¿Qué es dinámico? ¿Qué es algo dinámico? Que es como divertido, estratégico, que amplía muchas cosas. Que es dinámico, o sea que siempre está evolucionando, siempre está corriendo, no estático. O sea, no es que yo me paro acá y de acá no se mueve. O sea, yo enseñé el color amarillo a partir del sol y a partir del sol voy a enseñarlo siempre. ¿Sí? O sea, siempre que yo voy a enseñar el color amarillo, siempre lo voy a hacer a partir del sol. Eso sería un aprendizaje y un saber estático, porque ¿qué otras posibilidades tengo para yo enseñar el color amarillo?
¿Qué Los otras podría? girasoles, los pollitos. Los girasoles. Vamos a eh, buscar las flores, en los animales, El ¿sí? sol. No porque estamos diciendo que otro que no sea el sol. Los aprendizajes se vuelven estáticos, pero es por nosotras mismas, ¿sí? Porque entonces nosotros generamos ese aprendizaje porque es un ciclo. Siempre vemos que a partir del sol los niños generan el aprendizaje, pero yo debo ir un poco más allá, ¿sí? A ustedes les hice la actividad de la casa, ¿verdad? De que dibujaran una casa. sí, profe. Todas van a dibujar casi el mismo prototipo de casa, porque empezaron a generar un proceso estático del aprendizaje de la casa, ¿sí? Entonces, esa casa se va a parecer a la de todas y no es una casa real, porque yo en su momento les explicaba, las casas, ustedes viven en casas donde el techo es en triángulo, ¿no? ¿Verdad? Pero es un aprendizaje estático que se sostuvo ahí, se mantuvo ahí. Permítanme un segundo, chicas. Entonces, es un conocimiento estático porque se mantuvo ahí. Siempre las profes nos dijeron, vamos a dibujar una casa y dibujamos la misma casa. Pero entonces yo digo, no, tengo que ser, ese conocimiento debe cambiar, debe ser dinámico, evoluciona. Mi casa no es igual a la de Diana, mi casa no es igual a la de Mónica. La perspectiva que yo tengo de casa es diferente a la de Noemí, y Noemí tiene una perspectiva de casa diferente. ¿Listo? Entonces, el conocimiento es dinámico. Ahora, miren lo dinámico que es y que lo vivimos en la actualidad. Los procesos de aprendizaje, ¿cómo se están dando en la actualidad? En el ya, en el ahora. ¿Cómo se están dando? ¿Cómo lo estamos viviendo? ¿Cómo lo están viviendo ustedes como estudiantes? Virtual. A partir de la virtualidad. Imagínense, ese aprendizaje lo están viviendo ustedes a partir de una virtualidad. Es dinámico, ya cambió, ya no estamos en la presencialidad. ¿Sí? Ya estamos virtuales, ya no nos estamos viendo en un aula de clase. Ahora nuestro aula de clase, bueno, en un salón de clases. Esto es importante que ustedes entiendan. Un salón de clase es muy diferente a un aula de clase. ¿Ustedes saben por qué es diferente? ¿Alguien se atreve a No, decir señora. Profe, ¿me repites? por qué es diferente hablar de un salón de clase a un aula de clase? Profe, pues es muy diferente porque en un salón de clases, a los niños uno les puede enseñar con mayor facilidad que en una virtualidad, porque es que en una virtualidad ellos están dispuestos a cualquier ruido, a cualquier cosa, a la casa, a la mamá, a los hermanos. En cambio, en la aula de clase están ellos en lo que es en el tema de sus clases, o así le pasa a mi hija. A mi hija, ella aprende mejor. Estás uniendo los conceptos. Te estoy diciendo la diferencia entre un aula de clase y un salón de clase. La diferencia. Un salón de clases. ¿Qué es el salón? La concepción de 4 paredes. Eso es un salón. Esa es la concepción. ¿Sí? Pero cuando yo hablo de aula, un aula de clase, mi aula puede ser el parque, el centro comercial, puede ser mi casa, que es ahorita el aula de clases de los niños, es su casa. El aula lo que me abre y me expande de donde yo estoy. Cuando yo hablo de mi salón de clases es mi espacio, este espacio, 4 paredes. Pero mi aula, en este momento, nosotras estamos en un aula de clases, el aula de clases virtual.
Ustedes están en su casa, yo estoy en la mía. Esa es mi aula de clase. Esa es la diferencia. Y siempre deberíamos generar esos aprendizajes desde el aula, ¿sí? Desde todo lo que me rodea. Yo voy al parque y estoy en un aula de clase. Lo que pasa es que coloquialmente se ha llevado a entender que el aula es lo mismo que el salón, pero es que el salón me limita. El aula me abre las posibilidades de donde yo voy a estar. ¿Listo? Entonces, yo ahorita tengo un aula de clase dinámica porque estoy en la virtualidad, porque ustedes están valiendo de herramientas de su casa, del internet, del computador, del celular, ¿sí? Si yo estuviera en la presencialidad, ustedes estarían trabajando Meet, Classroom, estuvieran en el Jitsi, ¿ustedes tendrían esa posibilidad de manejar estas herramientas? Si estuviéramos en la presencialidad. No, Profe, profe, no. habrían cosas que sí se buscarían, pero no. Mi aula de clase me permite que mis estudiantes no solo se estén formando como maestras, me está permitiendo que tengan unas herramientas diferentes, unos aprendizajes, ¿sí? Que Luz Marina aprenda a compartir pantalla en un aula virtual. Que Dianita pueda generar una actividad y enviarla en una plataforma, ¿sí? Eso me permite el aula y es dinámico, está en constante cambio. Aquí cambiamos, pero ese cambio nos lleva a generar otros procesos. Entonces, ¿qué llevó? A generar que todos en un cierto punto empecemos a trabajar herramientas tecnológicas. Que ya Patricia perfectamente puede generar una clase virtual con sus chiquitines, que sabe utilizar el Meet, que puede utilizar el Zoom, que va a subir un trabajo en Classroom. Entonces decimos, no, o sea, si es que no estamos en la presencialidad, los niños no pueden enviar trabajos, sí pueden enviar trabajos, papá, tómele una foto, un video y me la subí a Classroom y yo desde Classroom la veo. O sea que ustedes no me pueden generar, digamos, un cuento porque yo no lo voy a ver físico y presencial. No, todo se puede. ¿Listo? Es dinámico. Nosotros estamos en un completo dinamismo. Mañana podemos, la otra semana podemos perfectamente ingresar a la presencialidad y yo voy a tener más herramientas. ¿Listo? Entonces dice que no es estático como se solía creer en las épocas pasadas, ya que en el mundo contemporáneo se encuentra en constante cambio de evolución. ¿Quién iba a pensar que ahora los aprendizajes iban a ser virtuales y que los niños y niñas iban a empezar a trabajar desde la virtualidad? Ahora hablamos que todos esos principios pedagógicos tienen que ver con algo importante, es la cobertura. ¿Qué es esa cobertura? Es un atributo que hace parte de la calidad. Acá en Colombia se tiene cobertura, pero se ha bajado el nivel de calidad. ¿Por qué? Porque pensamos en cubrir y cubrir y en llenar todos esos espacios de aprendizaje de los niños, pero no estamos hablando de una calidad educativa. Dice que hablamos de una educación de calidad en un país si es capaz de dar respuesta al 100% de sus ciudadanos con aprendizajes que le aseguren un desempeño satisfactorio en la sociedad misma. Colombia se raja en esto. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que se raja Colombia? ¿Cómo son los horarios de la educación distrital? 6:30, 12. 6:30, 12. Con 2 descansos. Con uno, profe. ¿De cuánta cobertura tiene un aula de clase, un salón de clases en el distrital? 38 niños, profe.
o más, por 31. máximo 42. ¿Para cuántas maestras? Una. Una maestra. ¿Está teniendo cobertura? ¿Tiene cobertura? Claro, está teniendo cobertura. A pesar de que faltan muchos lugares donde la educación no llega, pero nos vamos a situar ahorita acá en la ciudad, en Bogotá. No nos vamos a ir a la ruralidad, que es donde más deficiencia educativa existe en cuanto a cobertura y en cuanto a calidad. Aunque digamos que en la ruralidad se tiende más a la calidad que a la cobertura. Entonces hablamos que en Bogotá existen los colegios distritales y están teniendo una cobertura plena, listo. Niños y niñas de 7 a 8 años en transición, en un primero, pongámosle un primero, 38 para una maestra, 45 niños para una maestra, en un horario de 7 a 12 del día. ¿Listo? Hay cobertura, claro, pero ¿dónde está la calidad? En esto se raja Colombia, porque no es cubrir por cubrir, ¿sí? No es llenar, sí, es que los niños están yendo al colegio y los niños están matriculados y perfectamente el colegio distrital, pero ¿cómo están llegando la calidad de aprendizaje de esos niños? Y entonces decimos que cuando hablamos de cobertura está ligado a la calidad, pero que esa calidad tiene que ser de un desempeño satisfactorio, que la educación debe trascender, ¿sí? Que debe generar unos proyectos pedagógicos que le dé apropiación a la vida misma del niño, ¿sí? Y yo como maestra y como maestra también de parte del distrito digo, es muy complejo tener cobertura y calidad si llevamos esos procesos a la manera que la cobertura se está entendiendo en Colombia, ¿sí? En Colombia la cobertura se entiende es que 45 niños estén en un aula de clases, que estén asistiendo a la institución. Esa es la cobertura. Pero la calidad es cómo yo voy a hacer que 45 estudiantes me aprendan, si yo debo entender que los ritmos de aprendizaje son diferentes. ¿Listo? Este es el principio pedagógico fundamental que se entiende en la educación. ¿Cómo hago yo para mediar cobertura y calidad? ¿Cómo hago yo para buscar estrategias que me articulen estas dos? ¿Listo? Ustedes, por ejemplo, en este caso yo puedo decir que la cobertura está apenas y la calidad también, ¿sí? Porque tengo un grupo pequeño y puedo generar aprendizajes más significativos, pero no todos tienen esas posibilidades. Dice que la cobertura también apunta hacia todas aquellas facultades emocionales y los sentimientos acorde a las conductas éticas y morales que poseen los individuos, sumado a un saber vivir en un mundo complejo y cambiante en la sociedad contemporánea. Ahora, yo debo entender que dentro de mi aula de clase debo trabajar ¿en qué? En lo que nos dice acá, en conductas éticas y morales, ¿sí? Que yo no puedo decir, solo le voy a enseñar a 10 y entonces los otros 30, si entendieron, entendieron, si no, que yo solo le voy a explicar y si me pone atención los de adelante y los de atrás si no me entendieron, no. Yo debo tener una conducta ética como maestra, yo debo darle la facilidad y la capacidad de que todos aprendan. Y ahí es cuando yo les digo, en Colombia nos rajamos en eso, porque por más de que ustedes maestras quieran llegar o yo maestra quiera llegar en un niño, en los horarios, los tiempos, las oportunidades y capacidades que los niños tienen son muy diferentes. Saber convivir. El saber convivir, entonces, ¿en qué consiste? En la articulación de diversos contenidos enmarcados en el desempeño de la competencia y se caracteriza por la construcción de identidad personal de cada sujeto que hace parte de mi grupo de trabajo, de mis niños y mis niñas, en la realización de la profesión. El saber está a partir de una motivación, de un interés, de la capacidad de trabajo y de la búsqueda de la idoneidad. Bueno,
Acá también no solo hablamos de los niños y niñas en primera infancia, yo hago énfasis en los niños y niñas de primera infancia, pero estamos viendo son los principios de la educación en general, ¿sí? O sea, acá yo estoy hablando de primaria, bachillerato en cuanto a cobertura, acá el saber convivir, pues que estamos sujetos todos en este lapso que estamos teniendo nosotras, entonces estamos generando una identidad que Diana opina de una manera y Mónica opina de la otra, y Noemí dice una cosa y Luz Marina la respeta y entiende su opinión. Ahora hablamos de la calidad. Entonces dice que un principio pedagógico es que la calidad, cómo yo voy a generar calidad en los aprendizajes de quienes tengo bajo mi cargo. Entonces dice que es a partir de que desarrollar competencias que derivan a una visión educativa que tiene como fundamento los principios de la educación, que viene a partir de la creatividad, autonomía, socialización, individualización, señalados en la sección anterior, que fue la clase anterior, que hoy se traducen en los pilares del saber, el saber, saber ser y el saber hacer. ¿Listo? Esos principios que vimos la clase pasada, los venimos a materializar de manera más sintética ¿en qué? En el saber, saber ser y saber hacer. Los primeros, aunque su formulación nunca se mencionan de un modo directo, se encuentran vigentes en todo el modelo educativo. Entonces, todo lo que vimos en los principios de primera infancia dice que ya cuando vamos a hablar de primaria, de bachillerato, hasta de la universidad, no se comprenden de esa manera, ¿sí? No decimos, ay, es que el principio es la creatividad, la individualización, la autonomía, sino que ya decimos, no, ese principio viene en un saber hacer, en un saber ser y un saber hacer, ¿listo? Pero que ahí vienen ligados a ese proceso de manera directa, ¿listo? Y genera, pues, los diferentes análisis a partir de las características donde se encuentra. Entonces, por ejemplo, decimos que nosotros estamos generando ahorita, ustedes, como maestras en formación de primera infancia, están generando unos principios de educación, unos principios pedagógicos a partir de la creatividad. ¿Están trabajando la creatividad dentro de las actividades que manejan? Cuando yo les digo, pienses en una actividad, una planeación para trabajar el color amarillo, ¿no están trabajando la creatividad? ¿No? Sí, claro. Sí, profe. ¿Están trabajando la autonomía Sí, señora. en la acción de sus trabajos, verdad? Sí. En la acción de leer. ¿Están trabajando la socialización? Claro, porque ustedes Sí. están trabajando con las demás. Les están contando, ah, yo haría tal cosa. Una socialización. Una individualización, claro, porque están generando aprendizajes individualmente. Yo me estoy pensando individualmente cómo responder, ¿verdad? Y entonces ya, pero pues nosotros no decimos, no, es que esos principios son la creatividad, sino que decimos, ustedes tienen un saber ser y un cómo hacerlo. ¿Listo? Entonces dice que lograr que todos los ciudadanos desarrollen capacidades básicas para aprender toda la vida, interpretar el mundo que está a su alrededor. Esos son los principios que nos generan la educación. El transformar ese entorno. Cuando ustedes generan un aprendizaje, pues transforman el entorno. Entonces ya no van a ser las maestras que van a exigirle al niño que ya debe aprenderse el color amarillo con el sol y es con el sol y es que no hay nada más amarillo en el mundo, ¿sí? Sino que se están transformando y transforman el entorno, claro, porque ese niño va a generar con un proceso, va a aprender de manera diferente a la que de pronto ustedes aprendieron el color amarillo. Dice que fomenta pues el resolver problemas nuevos, llenar de
de significado una cierta situación, ¿sí? La comprensión de los contextos. En últimas, se convierten en ciudadanos generadores de riquezas, capaces de mantener su misión, su papel, de crear el mismo pues su país, el soñar y llevar a la práctica ideas creativas, realizables y que eleven la calidad de vida de los ciudadanos y permitan utilizar nuestros recursos de una forma más apropiada. Es decir, ciudadanos capaces de construir su propio mundo. Resulta que en esto ustedes, todo esto van a hacer ustedes como maestras. Ustedes se están formando y ustedes, esa riqueza que van a tener en estos aprendizajes les van a llevar ¿a qué? A educar niños y niñas, a formar niños y niñas. ¿Para qué forman niños y niñas? Para generar una calidad de vida diferente en esos ciudadanos. ¿Sí? ¿Qué les permiten a ustedes? Apropiarse de su labor. Ustedes están apropiados, ustedes dicen, no, es que yo comprendo que soy maestra de primera infancia y que las maestras de primera infancia tienen un rol fundamental dentro de la vida de todos los niños y las niñas. Porque es que si los niños y las niñas no aprenden a cepillar sus dientes desde pequeños, cuando sean adultos no van a tener una dentadura, ya no van a contar con dientes, pero es porque yo fomenté desde el preescolar que hay un hábito saludable, tienen que cepillarse los dientes. ¿Hasta ahí es claro, chicas? Sí, señora. Listo. ¿Dudas, inquietudes? ¿Algo que no les haya quedado claro? ¿No? Todo les quedó claro. Listo. Ahora resulta que esos principios pedagógicos están envueltos en 14. ¿Listo? Voy a mostrarles un videíto para que ustedes interioricen, pónganle atención porque de ese video va a ser la próxima clase, lo que deben hacer. ¿Listo? Entonces me voy a permitir por acá compartirles el video. Ah, pero espérenme porque cuando le di compartir pantalla, no le dije que con audio. Me van a decir si escuchan, por favor. Chicas, ¿escuchan? Chicas. Yo no, profe. No, profe, no. ¿No lo están escuchando? No, profe, no se escucha. No, profe. Listo. Entonces, como no me escuchan, voy a intentar colocarlo acá desde el celular. Entonces, permítame un segundito. Permítame. No, les voy a compartir el link en el chat mejor. Y lo van a ver, ¿listo? Revisen el chat, chicas, por favor.
¿Ya les llegó el link, chicas? Profe, ¿y alguna compañera no lo puede compartir o lo puedo compartir yo? Ah, dale, sí, si tú puedes compartir pantalla, súper. Colabóranos con eso. Ay, qué macho. Claro, colabóranos con eso, súper. ¿Qué onda? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Miguel Carreón y hoy les voy a platicar de los 14 principios pedagógicos incluidos en el nuevo modelo educativo. Los principios pedagógicos son condiciones esenciales para la implementación del currículo. Son reglas o normas para la transformación de la práctica docente, el logro de los aprendizajes y la mejora de la práctica educativa. Vamos a ver la mejora de la práctica educativa. Vamos a verlos. Número 1. Poner al estudiante y su aprendizaje en el centro del proceso educativo. La educación habilita a los estudiantes la mejora de la práctica educativa. Vamos a verlos. Número 1. Poner al estudiante y su aprendizaje en el centro del proceso educativo. La educación habilita a los estudiantes para la vida en su sentido más amplio. El aprendizaje tiene como propósito ayudar a las personas a desarrollar su potencial cognitivo, los recursos intelectuales, personales y sociales que les permitan participar como ciudadanos activos, contribuir al desarrollo económico y prosperar como individuos en una sociedad diversa y cambiante. Al hacer esto, se amplía la visión acerca de los resultados del aprendizaje y el grado de desarrollo de competencias que deben impulsarse en la escuela y se reconoce que la enseñanza es significativa si genera aprendizaje verdadero. Número 2. Tener en cuenta los saberes previos del estudiante. El docente reconoce que el estudiante no llega al aula en blanco y que para aprender requiere conectar los nuevos aprendizajes con lo que ya sabe, lo que ha adquirido por medio de la experiencia. Los procesos de enseñanza se anclan en los conocimientos previos de los estudiantes, reconociendo que dichos conocimientos no son necesariamente iguales para todos. Por ello, el docente promueve que el estudiante exprese sus conceptos y propuestas como parte del proceso de aprendizaje. Así se conocen habilidades, las actitudes y los valores de los estudiantes para usarlos como punto de partida en el diseño de la clase. La planeación de la enseñanza es sensible a las necesidades específicas de cada estudiante. Las actividades de enseñanza se fundamentan en nuevas formas de aprender para involucrar a los estudiantes en el proceso de aprendizaje mediante el descubrimiento y dominio del conocimiento existente y la posterior creación y utilización de nuevos conocimientos. Número 3. Ofrecer acompañamiento al aprendizaje. El aprendizaje efectivo requiere el acompañamiento tanto del maestro como de otros estudiantes, directores, profesores, bibliotecarios, padres, tutores, además de otros involucrados en la formación de un estudiante. Generan actividades didácticas, aportan ambientes y espacios sociales y culturales propicios para el desarrollo emocional e intelectual del estudiante. Las actividades de aprendizaje se organizan de diversas formas, de modo que todos los estudiantes puedan acceder al conocimiento. Se eliminan las barreras para el aprendizaje y la participación en virtud de la diversidad de necesidades y estilos de aprender. Antes de remover el acompañamiento, el profesor se asegura de la solidez de los aprendizajes. Número 4. Conocer los intereses de los estudiantes. Es fundamental que el profesor establezca una relación cercana con los estudiantes a partir de sus intereses y sus circunstancias particulares. Esta cercanía le permitirá planear mejor la enseñanza y buscar contextualizaciones que los inviten a involucrarse más en su aprendizaje. Número 5. Estimular la motivación intrínseca del alumno. El docente diseña estrategias que hagan relevante el conocimiento, fomenten el aprecio del estudiante por sí mismo y por las relaciones que establece en el aula. De esta manera, favorece que el alumno tome control de su proceso de aprendizaje. Propicia asimismo la interrogación metacognitiva para que el estudiante conozca y reflexione sobre las estrategias de aprendizaje que él mismo utiliza para mejorar.
Número 6. Reconocer la naturaleza social del conocimiento. La interacción social es insustituible en la construcción del conocimiento. Por ello, es primordial fomentar la colaboración y propiciar ambientes en los que el trabajo en grupos sea central. El trabajo colaborativo permite que los estudiantes debatan e intercambien ideas y que los más aventajados contribuyan a la formación de sus compañeros. Así, se fomenta el desarrollo emocional necesario para aprender a colaborar y a vivir en comunidad. El estudiante debe saber que comparte la responsabilidad de aprender con el profesor y con sus pares. Número 7. Propiciar el ambiente situado. El profesor busca que el estudiante aprenda en circunstancias que lo acerquen a la realidad, estimulando variadas formas de aprendizaje que se originan en la vida cotidiana, en el contexto en el que él está inmerso, en el marco de su propia cultura. Además, esta flexibilidad, contextualización curricular y estructuración de conocimientos situados dan cabida a la diversidad de conocimientos, intereses y habilidades del estudiante. El reto pedagógico reside en hacer de la escuela un lugar social de conocimiento, donde el estudiante afronta circunstancias auténticas. Número 8. Entender la evaluación como un proceso relacionado con la planeación del aprendizaje. La evaluación no busca medir únicamente el conocimiento memorístico. Es un proceso que resulta de aplicar una diversidad de instrumentos y de los aspectos que se estima. La evaluación del aprendizaje tiene en cuenta 4 variables: las situaciones didácticas, las actividades del estudiante, los contenidos y la reflexión del docente sobre su práctica. La evaluación parte de la planeación, pues ambas son 2 caras de la misma moneda. Al planear la enseñanza con base en la zona de desarrollo próximo de los estudiantes, planteando opciones que permitan a cada quien aprender y progresar desde donde está, el profesor define los aprendizajes esperados y la evaluación medirá si el estudiante los alcanza. La evaluación forma parte de la secuencia didáctica como elemento integral del proceso pedagógico, por lo que no tiene un carácter exclusivamente conclusivo o sumativo. La evaluación busca conocer cómo el estudiante organiza, estructura y usa sus aprendizajes en contextos determinados para resolver problemas de diversa complejidad e índole. Cuando el docente realimenta al estudiante con argumentos claros, objetivos y constructivos sobre su desempeño, la evaluación adquiere significado para él, pues brinda elementos para la autorregulación cognitiva y la mejora de sus aprendizajes. Número 9. Modelar el aprendizaje. Los maestros son modelos de conducta para sus estudiantes, por lo que han de ser vistos ejecutando los comportamientos que quieren impulsar en ellos, tanto frente a los estudiantes como al compartir las actividades con ellos. Los maestros han de leer, escribir, buscar información, analizarla, generar conjeturas y realizar cualquier otra práctica que consideren que sus estudiantes han de desarrollar. Los profesores ejecutarán las estrategias de aprendizaje identificando en voz alta los procedimientos que realizan y serán conscientes de la función de andamiaje del pensamiento que el lenguaje cumple en ese modelaje. Número 10. Valorar el aprendizaje informal. Hoy no solo se aprende en la escuela, los niños y jóvenes cuentan con diversas fuentes de información para satisfacer sus necesidades e intereses. La enseñanza escolar considera la existencia y la importancia de estos aprendizajes informales. Los maestros investigan y fomentan en los estudiantes el interés por aprender en diferentes medios. Una forma de mostrar al aprendiz el valor de este aprendizaje es buscar estrategias de enseñanza para incorporarlo adecuadamente al aula. Los aprendizajes formales e informales deben convivir e incorporarse en una misma estructura cognitiva. Número 11. Promover la interdisciplina. La enseñanza promueve la relación entre asignaturas, áreas y ámbitos. La información que hoy se tiene sobre cómo se crea el conocimiento a partir de piezas básicas de aprendizaje que se organizan de cierta manera permite trabajar para crear estructuras de conocimiento que se transfieren a campos disciplinarios y situaciones nuevas. Esta adaptabilidad moviliza los aprendizajes y potencia su utilidad en la sociedad del conocimiento. El trabajo colegiado permite que los profesores compartan sus experiencias, intereses y preocupaciones y ayuda a que construyan respuestas en conjunto sobre diversos temas. Número 12. Favorecer la cultura del aprendizaje. La enseñanza favorece los aprendizajes individuales y colectivos.
promueve que el estudiante entable relaciones de aprendizaje, que se comunique con otros para seguir aprendiendo y contribuye en ese modo al propósito común de construir conocimiento y mejorar los logros tanto individuales como colectivos. También brinda oportunidades para aprender del error, de reconsiderar y rehacer. Fomenta el desarrollo de productos intermedios y crea oportunidades de realimentación copiosa entre pares. Ello ayuda a que niños y jóvenes sean conscientes de su aprendizaje. El docente da voz al estudiante en su proceso de aprendizaje y reconoce su derecho a involucrarse en este. Así, promueve su participación activa y su capacidad para conocerse. Los estudiantes aprenden a regular sus emociones, impulsos y motivaciones en el proceso de aprendizaje, a establecer metas personales y a monitorearlas, a gestionar el tiempo y las estrategias de estudio y a interactuar para propiciar aprendizajes relevantes. Se ha de propiciar la autonomía del aprendiz y con ello el desarrollo de un repertorio de estrategias de aprendizaje, de hábitos de estudio, confianza en sí mismo y en su capacidad de ser el responsable de su aprendizaje. Número 13. Apreciar la diversidad como fuente de riqueza para el aprendizaje. Los docentes han de fundar su práctica en la inclusión, mediante el reconocimiento y aprecio de la diversidad individual, cultural, étnica, lingüística y social como características intrínsecas y positivas del proceso de aprendizaje en el aula. También deben identificar y transformar sus prejuicios con ánimo de impulsar el aprendizaje de todos sus estudiantes, estableciendo metas de aprendizaje retadoras para cada uno. Fomentan ambientes de respeto y trato digno entre los diferentes, pero iguales en derechos, donde la base de las relaciones y el entendimiento sean el respeto, la solidaridad, la justicia y el apego a los derechos humanos. Las prácticas que reconozcan la interculturalidad y promuevan el entendimiento de las diferencias, la reflexión individual, la participación activa de todos y el diálogo son herramientas que favorecen el aprendizaje, el bienestar y la comunicación con todos los estudiantes. Número 14. Usar la disciplina como apoyo al aprendizaje. La escuela da cabida a la autorregulación cognitiva y moral para promover el desarrollo del conocimiento y de la convivencia. Los docentes y directivos propician ambientes de aprendizaje seguro, cordial, acogedor, colaborativo y estimulante, en el que cada niño o joven sea valorado y se sienta seguro y libre. Espero que este video te haya gustado. Por favor, compártelo, dale like, comenta y suscríbete para que puedas seguir viendo mis videos. Nos vemos la próxima. Listo, Luz Marina, muchísimas gracias. Bueno, Bueno, sí, señora. listo. Vimos 14 principios pedagógicos. Ustedes van a investigar más sobre qué trata cada principio pedagógico. De eso, van a hacer un ensayo reflexivo respecto a su rol como maestra, cómo lo abordarían en la acción profesional. ¿Es claro? Sí, Sí, profe. listo. Entonces, investigar sobre los 14 principios pedagógicos a partir de un ensayo reflexivo, retoman cada uno de esos principios, lo redactan como ustedes lo abordarían desde la acción profesional misma. ¿Listo? No es enumerar, o sea, no es que me los enumeren, sino es dentro de la redacción completa, ustedes van a empezar. Entonces, el principio pedagógico que me lleva a generar la independencia y autonomía de los niños desde mi rol profesional se desenvuelve en generar actividades que lleven a los niños a rutinas y hábitos constantes como el lavado de manos, cepillado de dientes, colocar y quitar chaquetas. A su vez, dentro del principio de regularización, ¿listo? Ustedes tienen que empezar a articular para armar ensayos coherentes, ¿listo? Sin necesidad de estar fraccionando uno por uno, porque entonces saldrían 14 párrafos,
porque son 14 principios. Lo que van a hacer es articularlo. ¿Listo, chicas? Ensayo reflexivo de cómo ustedes abordarían en la acción profesional esos 14 principios pedagógicos. ¿Alguna duda, chicas? ¿No? No, profe. Listo, mis niñas. Entonces, eso es para la próxima clase. O sea que habilito Classroom el viernes hasta medianoche. ¿Vale? ¿Listo, chicas? Sí, profe. Listo. Entonces, feliz noche, que Dios las bendiga. Feliz fin de semana y nos vemos el próximo sábado, ¿vale? Bueno, Bueno, profe, lo profe. mismo. Chao, profe. Chao, compañeras. Feliz